Buenos días. Bueno, vamos a continuar entonces con este desierto en donde llevamos ya 10 días de sanación, 10 días en los que el Señor nos ha sanado. Para esto debemos invocar al Espíritu Santo porque Él es el que nos renueva, nos guía, nos ilumina. Y empezaremos ahorita un camino de reconocer nuestros pecados, un camino para hacer un examen de conciencia. Vamos a analizar cada uno de los mandamientos de la ley de Dios para que Él, por medio de su gracia, nos vaya iluminando qué es lo que debemos confesar. Esos pecados que tal vez creemos que no son pecado, y sí, es grave pecado. Vamos a ver, a invocar al Espíritu Santo. Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Día 11. Vamos entonces a hablar sobre los pecados contra el primer mandamiento. El primer mandamiento, saben ustedes que es amar a Dios sobre todas las cosas, pero este primer mandamiento abarca muchísimas cosas. Incluso creo que es el pecado más recurrente entre nosotros, porque se nos olvida que amar a Dios es ponerlo a Él sobre todos y sobre incluso cada uno de nosotros mismos. Se atentan contra el primer mandamiento de diferentes formas, contra las virtudes teologales. Son 3. Vamos hoy a hablar contra los pecados, contra la fe. Cita bíblica, día 11. Mateo 22, del 36 al 40. Maestro, ¿y cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran primer mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. El primer mandamiento es el más complejo. Por esta razón lo vamos a ir desmenuzando de a poquitos. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Pecar contra la fe se llama infidelidad formal al pecado de quien rechaza la fe positivamente o la desprecia después de haber sido suficientemente instruido en ella. Es el pecado más peligroso de todos y es gravísimo. Más que él solo está el odio a Dios. Infidelidad formal quiere decir cuando tú empiezas a formarte, dice el Señor en la palabra, a quien todo se le da, a quien más se le da, más se le va a exigir. ¿Sí? No es el mismo pecado a una persona que no está instruida, que no tiene las mismas oportunidades que tenemos nosotros de instruirnos, que cuando nos informan, nos dicen, nos enseñan lo que es pecado y si aún así lo sigo haciendo. O reniego de mi fe más adelante, Dios no permita, Dios nos libre. Hemos visto en estos días, hace unos días miré en noticias como varias personas renegaban de su fe, rechazando el bautismo y decían, ya no quiero ser bautizada. El bautizo no se borra simplemente porque tú digas que no quieres ser bautizada. No se va a borrar un bautismo, pero sí va a ser un pecado renegar contra la fe. Esa fe que tus padres te inculcaron,
y por creer que de pronto tú tienes la razón y cometes un pecado incluso por ignorancia. Si te han instruido, ten cuidado. Debes seguir más bien instruyéndote para no pecar. También se comete contra este mandamiento el ateísmo, que es negar que Dios existe. Ateísmo teórico o vivir como si no existiera. Ateísmo práctico. Porque muchas personas quieren negar la existencia de Dios por conveniencia, porque quieren seguir viviendo en el pecado, porque no les conviene que exista Dios. No les conviene que exista un Dios que les diga cómo vivir o qué no hacer. Y no se trata de que Dios nos prohíba cosas, se trata de querer estar con Él en la eternidad. A mí me conviene más que exista un Dios al que me creó y que me sigue iluminando para seguir su camino, porque quiero vivir con Él en la eternidad. La herejía es el error o duda voluntaria del cristiano sobre alguna verdad de fe divina que la Iglesia propone para creer como dogma de fe. En nuestra Iglesia Católica existen diferentes dogmas de fe. ¿Y qué es un dogma de fe? Un dogma de fe es algo que científicamente no está comprobado, pero que sabemos que existió, fue un hecho que fue real, es un hecho que ocurre real, como por ejemplo la maternidad virginal de María. Fue virgen antes, durante y después del parto. Lo creemos, lo sentimos, porque ella es nuestra madre, porque nos lo dice nuestra Iglesia Católica. Nuestra razón tal vez no tiene una explicación para demostrarlo científicamente con números o con cifras o con algo tangible, pero lo creemos. Creemos en la Inmaculada Concepción, en que el Espíritu Santo vino a María y concibió en ella a Jesús. Creemos en que Jesús viene en la Eucaristía. Creemos en que el Señor nos perdona en la confesión. Son dogmas de fe. Eso es una dogma de fe. Y herejía es hablar contra eso. La apostasía de la fe es el abandono total de la fe cristiana recibida en el bautismo. Es el pecado cometido por un bautizado que rechaza las verdades de la fe total o parcialmente y por eso la abandona. Todo aquel que abandona la Iglesia Católica y se va a otra religión. Si tú te vas de nuestra Iglesia Católica, es porque tú nunca estuviste ahí. Porque si tú conocieras todo lo que nuestra Iglesia Católica tiene y la riqueza que tiene, no te hubieras ido. Pero es pecado, es un pecado. El cisma es el pecado de quien rechaza la sumisión al romano pontífice o no quiere comunicarse con los miembros de la Iglesia sometidos a él. No se opone directamente a la profesión de fe, pero es difícil que haya cismáticos que no sean herejes, sobre todo si niegan el primado del romano pontífice, defender la llamada libertad de conciencia, es decir, el indiferentismo religioso. Tenemos una cabeza, Cristo, y Cristo es la cabeza de la Iglesia, y la Iglesia debe tener un orden, debe tener una cabeza, alguien que la guíe. Cristo quiso que fuera Pedro, y Cristo quiso que hubiera sucesión apostólica. Cristo quiso que a través de los siglos los papas dirigieran su Iglesia. Así que, así no esté de acuerdo, así no me haya gustado, así yo no crea, no va a cambiar las cosas. Existe un papa al que yo le debo por autoridad
por la autoridad que ejerce sobre mí. Le debo obediencia, respeto. ¿Por qué? Porque fue Cristo que lo puso ahí. Hablar sobre Él, negar su poder, su primado, es un pecado. También dar crédito a supersticiones o a doctrinas que se oponen a la fe. Ambos son fruto de la ignorancia. Peca contra este mandamiento quien cree en serio en cosas supersticiosas, como por ejemplo la mala suerte, el número 13, la sábila, el equeco, el agua, el ungüento, la vela. Todo esto hace parte del pecado contra el primer mandamiento, porque estoy colocando por encima de Cristo, por encima de Dios, y le estoy dando poder, o creo que ellos tienen o pueden tener un poder superior a Él. Nada puede estar por encima de Cristo. Ha de considerarse supersticioso creer que ciertas acciones o prácticas concedan gracias especiales de forma automática sin contar con las disposiciones del que las practica. Quien tiene fe en adivinos, echadores de cartas, horóscopos, espiritistas y curanderos. Los horóscopos de ningún modo pueden servir para predecir los actos futuros libres de los hombres. Los hechos futuros de los hombres no son efecto de los movimientos o posiciones astrales. Pretender determinar los hechos futuros a partir de los astros, planetas, necesariamente la negación de la libertad humana. La astrología puede constituir herejía. Si presupone la negación de la libertad y la providencia, superstición e idolatría, si conlleva la adoración a los astros. Todo esto que se llama numerología, astrología, nueva era, todo esto. En cuanto a los adivinos y astrólogos, hay que decir que la gran mayoría son vividores que se aprovechan de la credulidad de mucha gente. Algunos practican la astrología como parte del culto a los demonios, y es por la intervención de estos últimos que algunos astrólogos son capaces, a veces, de predecir algunos hechos futuros, pero todas sus predicciones, sobre todo los actos futuros libres de los hombres, no son más que conjeturas. Exponerse o exponer a sus hijos a influencias dañinas para la fe o las costumbres es pecado. Aquí es preciso hacer resaltar la responsabilidad de los padres ante Dios respecto a la educación cristiana de nuestros hijos. La lectura de libros erróneos o peligrosos que atenten contra la fe o la moral. Teniendo en cuenta todo lo que hemos visto, tal vez hemos ofendido al Señor de alguna manera, de las que acabamos de ver. Y mucho más. Este tema es muy amplio y aquí abarcaría muchísimas cosas. Debemos poner nuestra fe únicamente en Cristo. Hay una canción que dice: no pongas tu fe en nadie más que en Él. No pongas tu fe en nadie más que en Él. No pongas tu fe en nadie más. No pongas tu fe en nadie más. No pongas tu fe en nadie más que en Él, porque solo Él te puede proteger. Esta canción me recuerda y me debe recordar que por encima de Cristo no hay nada, no hay poder más grande que Cristo. Oración del día 11. Padre Celestial, Dios omnipotente, te suplico perdones mi pecado, mi indiferencia a tu amor, en creer en otras cosas que no fueras tú. Perdona si por mi ignorancia creí alguna vez en horóscopos, hechicerías, adivinos, aguas, sangre, muchas cosas que yo ignoraba que era pecado. Perdona, mi Señor, esta grave falta.
Perdona si visité tal vez algunos sitios donde te profesaban y utilizaban tus imágenes santas y me contaminé por entrar en esos lugares. Perdona mi falta de fe en tu poder, Señor. Cierra, Señor, y sella con tu preciosa sangre estas heridas que yo mismo me he causado por cometer dichos pecados. Si tal vez algunas veces acepté jugar cartas, tabla ouija o cualquier juego en el que participé siendo joven o niño que atentaba contra tu fe, las tijeras, juegos de adivinación, perdóname, mi Señor, aquí. Perdóname, Señor, si tal vez utilicé talismanes, piedras y todo esto que te ofendió, mi Dios. Perdona, Señor, mi gran pecado y trae a mi memoria, por favor, si yo cometí en algún momento de mi vida algo que te haya ofendido, mi Señor. Amén. Reto. Busca en un momento de soledad, en un momento de intimidad con Dios, busca ese instante, ese momento que debes tener con Él y empieza a hacer un escrito, a hacer una lista donde vas a comenzar a escribir los pecados que has cometido con la luz del Espíritu Santo. Vamos a empezar a hacer ahora nuestro examen de conciencia, pero es un examen de conciencia de la mano del Espíritu Santo. Él nos va a soplar estos pecados y nos va a decir cuáles son para poderlos confesar. Oración final. Padre, en tus manos me pongo. Haz de mí lo que quieras. Por todo lo que hagas en mí te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi alma entre tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el ardor de mi corazón, porque te amo, y es para mí necesidad de amor el darme, el entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Gracias a todos por escuchar nuestros videos, por propagarlos en las redes sociales. Han llegado a nuestra red muchas personas que les ha gustado mucho el contenido. Por eso les pido el favor, compartan con sus familiares, con sus amigos, en su WhatsApp, en su Facebook, en todas las redes sociales. Compartamos, darle me gusta es una gran ayuda. Un abracito. Muchas gracias.